La plaga de piojos es nuestro tema. Éxodo 8, 16 al 19 nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Continuando con nuestro tema sobre las plagas de Egipto, hoy vamos a hablar de la plaga de piojos. Como ya hemos indicado antes, esta plaga de piojos, que es la tercera del primer grupo de 3, llegó sin aviso. La primera y la segunda plaga fueron enviadas después de una advertencia divina, pero esta llegó de repente. Después de tratar con las aguas del Nilo y sus dioses húmedos, ahora Dios va contra los dioses egipcios de la tierra seca. Los piojos son un episodio molestoso en cualquier familia. Recuerdo en mi niñez que había un gran revuelo en la casa cuando aparecía alguien con piojos, pues era algo que se transmitía con suma facilidad. Recuerdo también cuando mis hijos estaban pequeños que cuando llegaba la época escolar, había que estar atentos a la manifestación de este tipo de acontecimiento que forma parte de los ciclos de la vida. Pero lo que ocurrió en Egipto con los piojos fue algo espantoso y sobrenatural. Y esta es una característica no solamente de esta plaga de piojos, sino de todas las plagas, las cuales en principio tenían el propósito de fastidiar, de molestar, de hacerle la vida imposible a los egipcios, ya que estas plagas eran el anticipo de una plaga superior que habría de llegar y que marcaría para siempre la vida de esa generación. Nos referimos a la muerte de los primogénitos, la última de las plagas, la 10ª, que afectó la vida humana así como la vida animal. De modo que la familia y la naturaleza, en el caso de los animales, fueron afectados tremendamente, aunque tuvo mayor impacto en la vida humana, empezando por la familia del propio Faraón. Así que de manera masiva ocurrió la muerte de niños, mujeres y ancianos, de jóvenes y personas de todas las edades que correspondían a los primogénitos de cada familia. Recordemos que una característica también de todas estas plagas es que fueron enviadas de manera exclusiva a los egipcios, pero a los judíos que vivían allí no los afectó, lo cual es una demostración de que estamos ante un hecho sobrenatural. Como hemos dicho antes, el hecho de que Dios, a través de Moisés y Aarón, anunciara previamente el tipo de castigo que habría de enviar, y que estas molestias, estas calamidades, se manifestaran a esta nación tal como había profetizado Moisés, quien era el profeta de Dios, indicaba con certeza que estos eran hechos inusuales y sobrenaturales. Esto quiere decir que aquí tenemos algo que no es cotidiano, que no es normal. Y los egipcios cada día más se volvían conscientes de ello. En la primera y la segunda plaga los hechiceros trataron de imitar las plagas. Pero cuando llegamos a la tercera plaga, que es la plaga de piojos,
los hechiceros tienen que admitir que lo que está ocurriendo es dedo de Dios. Dice literalmente la Escritura en Éxodo 8:19 que dijeron ellos. Es decir, que ellos no pudieron negar la acción de la mano de Dios en la manifestación de estos hechos, ya que esto es lo que significan sus palabras, las palabras que ellos mismos dijeron. Vamos a ver esta plaga de piojos desde tres perspectivas. Primero, lo que significó la plaga de piojos para los egipcios. Como hemos dicho, esta plaga de piojos llegó sin aviso. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Éxodo 8, versículos 16 y 17. Esta plaga tuvo la particularidad de que impactó a todo lo que concernía al culto egipcio, afectando de manera muy particular a la clase sacerdotal, los cuales eran muy cuidadosos en lo que tiene que ver con la limpieza y la higiene en los rituales. Así que esta plaga hizo imposible la adoración a sus falsos dioses en esas condiciones, ya que esta plaga afectó no solo a los humanos, sino también a los animales que se utilizaban en los sacrificios. Así que no se podía usar animales infectados con piojos. Como sabemos, las plagas fueron un ataque de Dios contra los dioses falsos de Egipto. Y esta plaga no fue la excepción, pues esta fue una plaga contra el dios de la tierra llamado Geb, el cual estaba estrechamente vinculado con todo lo que concierne a la tierra en cada una de sus fases. Los egipcios creían que este dios era el que informaba a Osiris acerca de la condición de las cosechas. Osiris era considerado dios de la muerte y la resurrección, gobernante del inframundo. No podemos olvidar que el faraón estaba empecinado en no dejar ir al pueblo de Israel. El problema del faraón no era con los israelitas, sino con el Dios de los israelitas. Él tenía un problema personal con Dios. En verdad, el hombre pecador tiene un problema personal con Dios. Es por eso que necesita arreglar su cuenta con Dios. Y Dios lo invita a hacerlo con mucho amor. Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esta invitación de Dios es para todo ser humano. Y cada ser humano debe hacer caso a esta invitación antes que sea tarde. Notemos que Dios extendió su misericordia nada más y nada menos que 9 plagas en Egipto para darles la oportunidad para que se arrepintieran. Pero el faraón no hizo caso a nada de lo que Dios envió como advertencia, hasta que vino la última de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos. Una cosa importante: Dios nunca hace nada sin advertir al ser humano. Antes de que Dios vaya a hacer algo, Él se lo advierte a las personas para que se arrepientan. Cuando Dios iba a destruir a Nínive envió a Jonás para que les advirtiera que como producto de la maldad que había en esa nación, Dios los iba a destruir. Y les dio un plazo para que se arrepintieran. Y el rey atendió al llamado del Señor. Podemos encontrar otros ejemplos en la Biblia de este tipo de acciones.
de cómo Dios advierte al hombre antes de destruirlo. Lo vemos, por ejemplo, cuando ocurrió el diluvio. Noé pasó entre 50 a 70 años predicando a la gente que iba a venir un castigo divino universal si ellos no se arrepentían de su vida de pecado. Y no se arrepintieron. Y entonces definitivamente vino el castigo tal y como Dios lo había profetizado a través de Noé. Y aquello ocurrió en el inicio de la civilización humana sobre la tierra. Lo mismo ocurrió cuando Sodoma y Gomorra. Dios envió a sus ángeles para anunciar lo que iba a ocurrir. Dios nunca actúa sin antes darnos una advertencia de lo que va a ocurrir. Dios siempre nos da oportunidad para que nos arrepintamos. Pero si no hacemos caso a lo que Dios dice, tengamos por seguro que el castigo vendrá. Inexorablemente, irremediablemente, definitivamente. La plaga de piojos enviada a Egipto era algo verdaderamente molestoso. No había tranquilidad en ninguna parte. Y esta fue una plaga que duró un buen tiempo. No había remedio que surtiera efecto sobre la plaga de piojos. El único remedio efectivo y definitivo era que el faraón accediera a lo que Dios les reclamaba, que dejara ir a su pueblo para servirle. Aquí podemos ver la terquedad del faraón, pues ni siquiera hace caso a los argumentos de sus propios consejeros. Dice la Escritura, entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:19. Bueno, definitivamente el pecado vuelve a las personas irracionales. Sin explicación alguna, Faraón no estaba dispuesto a obedecer a Dios, lo que significaba que una cuarta plaga y otra más haría su aparición hasta que llegara la definitiva, que empujaría a Faraón a urgir a Israel a que saliera de Egipto. Veamos en segundo lugar lo que significa la plaga de piojos para los judíos. Esta plaga de piojos que Dios envía a Egipto tiene el propósito de mostrar a su pueblo su identidad. Dios está mostrando a su pueblo como Él es. Y con esto les está diciendo lo que Él espera de ellos como sus hijos. Dios está mostrando su carácter para que ellos entiendan cuáles serían las consecuencias por desobedecer, por portarse mal. Pero con todo y Dios mostrarle su carácter, Él fue compasivo y misericordioso la mayoría de las veces, tanto con el faraón y su pueblo, como con su propio pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué cree usted que pasaría si Dios decidiera actuar en su estricta justicia todo el tiempo, sin dar espacio a su misericordia? Durante el tiempo de las plagas en Egipto, los israelitas pudieron ver el poder de Dios manifestado en favor de ellos. Dios se cuidó de que los judíos entendieran que todo lo que estaba ocurriendo con las plagas tenía el propósito de mostrarles la persona del Dios verdadero, como dice la Escritura, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que son los padres de la nación judía, para que ellos vieran el interés que Dios tenía hacia ellos. Éxodo 3:6. A pesar de los 400 años que habían pasado de esclavitud, Dios no se había olvidado de ellos. Ellos llegaron a Egipto en una cantidad de 70 personas. Habían venido con Jacob, invitados por José, que en ese momento era el gobernador de Egipto. Génesis 46:27. Indudablemente que todo esto obedecía a un plan divino. Los hermanos de José lo vendieron, pero la intención original era matarlo.
Y al venderlo, decidieron, según ellos, realizar un mal menor. Pero en realidad, la intención que subyacía en sus corazones era hacerlo desaparecer para siempre. Porque lo veían como un estorbo para sus propósitos egoístas. Sin embargo, Dios transformó esa tragedia familiar en una bendición para ellos mismos. En las propias palabras de José podemos ver esta verdad, pues al José darse a conocer a sus hermanos, él les explicó de qué manera Dios había utilizado la infamia de ellos hacia él para bendecir a toda la familia. Génesis 50:20. El hombre propone, pero Dios dispone, dice un sabio y antiguo refrán. Estas palabras buscaban traer al corazón de la nación judía que por cientos de años estaban alejados de Dios, pensando que ese Dios no tenía nada que ver con ellos. Pero Dios quería que ellos entendieran que realmente Él siempre había estado interesado en ellos, que estaba madurando durante ese tiempo una nación de los 70 que habían llegado y que se habían convertido en cientos de miles. Los había convertido en una multitud. Dios tenía el propósito de que de esa nación naciera el Mesías, el Salvador del mundo. Porque Dios estaba enfocado no solamente en el pueblo de Israel, sino en todas las personas de todas las razas, incluidos los propios egipcios. Y esta es la razón por qué Dios le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y esa intención de Dios se demuestra en las acciones que Él tomó para advertir al faraón y darle una oportunidad para que se arrepintiera, enviando una serie de plagas con diferentes intensidades como advertencias, hasta que se vio obligado a enviar la 10ª, la muerte de los primogénitos, que era el castigo definitivo contra ellos, porque se negaban a dejar ir al pueblo de Israel, se negaban a obedecer a Dios. Y los israelitas, cuando salen de Egipto, apurados por los propios egipcios después de la muerte de los primogénitos, demuestran su ingratitud hacia Dios y su incredulidad, a pesar de todas las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos, mostrando esto, que los seres humanos, no importa que sean judíos o gentiles, tenemos la misma maldad y reaccionamos de la misma manera. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esa es la razón por qué la salvación es por gracia, puesto que ningún ser humano es capaz de reconocer sus pecados, ni es capaz de reconocer a Dios por sus propios medios, a menos que Dios se los revele a través de su Espíritu Santo y produzca el arrepentimiento. Porque dice la Biblia: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Finalmente, ¿qué significa la plaga de piojos para nosotros en el día de hoy? Fíjese, con respecto a las plagas de Egipto, nosotros pudimos ver un ejemplo de algo como esto en la pandemia que acabamos de sufrir con el COVID-19, que fue un episodio que marcó la humanidad. Todavía arrastramos las secuelas de esta plaga. Un acontecimiento mundial, diferente de las plagas de Egipto, que fue algo focalizado. Cuando vemos en la historia bíblica que se narra sobre la dureza del corazón de Faraón, en el tiempo de la pandemia tuvimos la idea, tuvimos la esperanza de que la humanidad cambiaría, que sería diferente después de esta experiencia. Sin embargo, después de pasar por espacio de un año en cuarentena e encerrados, el ser humano no aprendió. Podría decirse que su condición moral y espiritual ahora es peor.
Ese es el retrato claro de lo que es la humanidad pecadora. El hombre que rechaza a Dios y que quiere vivir bajo sus propios términos. Entonces, al ver esa experiencia que todos vivimos, nos podemos dar cuenta de la situación por la que pasó el pueblo egipcio. Durante la pandemia todos fuimos afectados, hombres, mujeres y niños. Vimos la ocurrencia de muerte en personas buenas y personas malas. O sea que la pandemia no hizo diferencia entre uno y otro. Aún los creyentes mismos sufrieron los embates del COVID-19. Pero las acciones de Dios tienen siempre un propósito. Aunque nosotros, como seres humanos, no lo entendamos. Pero recuerde que Dios no necesita el permiso de nosotros para hacer nada. Porque Él es soberano. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor. Y de una cosa sí tenemos que estar claros. Si no fuera por su misericordia, no solamente sucedería en la tierra lo que ocurrió, por ejemplo, en Canaán, con la destrucción de todo lo que tenía vida, sino que no existiría nadie sobre la tierra por la indignación que le provoca a Dios el pecado y las acciones de cada uno de nosotros. Eso fue lo que ocurrió en el diluvio, cuando Dios tuvo que exterminar a todos los seres de la tierra. Que Dios te bendiga.